estamos en vivo para los que no se pueden conectar. ¿Sí? Oramos. Padre Dios que estás en los cielos, gracias porque a pesar de no poder estar en la iglesia, podemos estar conectados de alguna manera a través de la compu, a través del teléfono. Así que te agradecemos esta posibilidad que tenemos. Te queremos pedir ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, que nos des la capacidad y la sabiduría de dejar todo lo demás, que el hecho de estar con la compu, del hecho de estar con el teléfono, o el hecho de estar en casa no nos distraiga a escucharte a vos. Te queremos pedir que hables a cada uno de nuestros corazones. Quédate con nosotros y ayúdanos a que esto que escuchemos lo podamos poner en práctica, que podamos estar más cerca tuyo, que podamos escucharte a vos hablando a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo andan? Yo necesitaba compartir la pantalla. ¿Cómo hago? Me dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir pantallas. Ya te comparto y te pongo como host. ¿Qué ahora? Sí. No, a las 7 lo escuché. El resto ponga mute. La Biblia, yo la dejé ahí. Ro, poné mute. ¿Ven mi pantalla ahí? No. A ver. Para que se vea un PowerPoint en pantalla completa, ¿cómo hiciste vos? Podés compartir. Cuando compartís, seleccioná, viste que te aparecen las alternativas de qué vas a compartir. Cliquea el PowerPoint, que lo tenés que tener abierto. Lo tengo abierto, pero lo tengo como si lo estuviera, no en pantalla completa, digamos. Bueno, compartir el PowerPoint y después ponerlo en pantalla completa. Ahí ¿Ahí va. lo ven? Ahí va. Ahora ponelo como si lo estuvieras pasando en una pantalla. Abajo. Ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo que tenía ganas de hablarles hoy es de un pasaje que está, como ven ahí, en Gálatas 5, 16 al 26, y quería que le prestemos en particular atención a una frase de Pablo, que es esa frase que les copié ahí, que es andar en el Espíritu. Pero antes, una pequeña introducción. En el Antiguo Testamento ya se había anunciado una época en la cual se iba a caracterizar por una marcada actividad del Espíritu de Dios. Y en este sentido, en el Antiguo Testamento había dos líneas de expectativa que, si bien enfatizaban distintos aspectos de la actividad del Espíritu en el futuro, más tarde confluirían. La primera de ellas es la idea de que el Espíritu de Dios se iba a manifestar en un personaje futuro, puntual, que es el Mesías. Fíjense, por ejemplo, en Isaías 11:1, leemos que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, en una primera instancia estaba esta idea, esta expectativa de que el Espíritu de Dios iba a intervenir en la historia de la humanidad mediante la persona del Mesías, es decir, mediante un enviado particular de Dios. Ahora bien, estaba esta otra expectativa también, de que el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne, es decir, sobre todas las personas, sobre la humanidad, de que el Espíritu iba a actuar influyendo sobre las vidas de las personas. Eso lo podemos ver en Ezequiel 36:27, fíjense, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces vemos estas dos esperanzas que había en el Antiguo Testamento, de que el Espíritu se manifestaría en el Mesías, y de que ese mismo Espíritu se derramaría sobre todas las personas para hacerlos andar según sus caminos. Y estas dos líneas proféticas respecto al Espíritu de Dios encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Claro está, en la persona de Jesús
se cumple la primera de estas líneas proféticas. Él mismo, cuando se para delante de la sinagoga y lee el rollo de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y se cumple también en los creyentes. Romanos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, en este pasaje que vamos a leer, vamos a tratar de que sea dentro de todo rápido, Pablo lo que se va a disponer es a explicar que una vida cristiana fiel es una vida que se vive bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 16 primero del capítulo 5 de Gálatas, no hace falta que busquen, yo acá les fui transcribiendo lo que vamos a necesitar leer. Y en primer lugar les puse la versión Reina Valera, dice: digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. En la Nueva Versión Internacional es un poquito mejor la traducción, dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Fíjense, mientras en la primera versión que leímos, la Reina Valera, pareciera que hay dos órdenes: andad y satisfagáis, no satisfagáis. En la Nueva Versión Internacional vemos que en realidad hay una sola orden: vivan por el Espíritu, o anden por el Espíritu, que sería lo mismo. Y hay una consecuencia: no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o de la carne. Entonces lo que vemos ahí es que hay una orden, hay una condición, que es vivir por el Espíritu, andar en el Espíritu, y hay una consecuencia o una promesa que se cumple si previamente se cumplió esa condición, que es que no vamos a seguir los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, etc. Por lo tanto, una orden, vivir en el Espíritu, y una consecuencia, que no vamos a pecar básicamente, o no vamos a vivir una vida de constante pecado si es que andamos en el Espíritu. Y es que tanto la obra justificadora, es decir, salvífica de Jesús, aquella obra mediante la cual Él nos salvó, como la obra santificadora del Espíritu Santo, es decir, la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros para que vivamos según los preceptos de Dios y en santidad, son inalcanzables por nuestros propios medios. Ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo, ninguno de nosotros puede santificarse a sí mismo. Sin embargo, esto no es excusa para que la responsabilidad del hombre quede soslayada. Hay un compromiso activo de parte de los creyentes, tanto para aceptar esa justificación, como para ser santificados por el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad no es anulada. Nosotros no tenemos que sentarnos como simples espectadores a ver cómo el Espíritu Santo hace lo que nosotros tendríamos que hacer. Miren, el Espíritu Santo nos marca el camino por el que tenemos que transitar, pero nosotros somos aquellos que debemos transitar ese camino. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que reproduce a Jesús en nuestras vidas, es decir, nos da las herramientas para que posteriormente podamos transitar por el camino que Él quiere que transitemos, es decir, que usemos esas herramientas para parecernos cada vez más a Jesús. En la medida en que nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu, entonces vamos a dejar de satisfacer los deseos de la carne en función a esta promesa condicional que acabamos de ver. Bien, entonces, dijimos ya tres cosas acerca de andar en el Espíritu. En primer lugar, que es un mandato para todos los creyentes. En segundo lugar, que es un estilo de vida permanente. Y en tercer lugar, tiene como consecuencia no satisfacer los deseos de la carne. Respecto a esto del estilo de vida permanente, vale la aclaración que cuando dice andad en el Espíritu, ahí se está usando una forma en el original que nos indica una acción continuada, una condición que es habitual, una condición que es persistente, permanente. Ahora, si bien vimos estas tres características acerca de andar en el Espíritu, que es un mandato, que es un estilo de vida y que tiene como consecuencia el no pecar, no dijimos qué es andar en el Espíritu. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Bueno, fíjense, acá les transcribí una definición de un autor que dice que el andar por el Espíritu requiere la entrega constante de uno mismo al Espíritu, en la confianza de que habrá todo el sostén necesario,
La fe se ejercitará para confiar en que el Espíritu proveerá información a la mente y vigor al corazón. En otras palabras, lo que está diciendo esto es que andar en el Espíritu es vivir en dependencia de Dios. Andar en el Espíritu es depender de Dios. Y cuando dependemos de Dios, confiamos en que Dios va a abrir caminos y nos va a sustentar a través de ese camino. Es decir, nos va a dar lo necesario para que podamos transitar por ese camino que Él nos marcó. La idea de dependencia para mí se ejemplifica muy bien en los chicos, en la relación entre los hijos chiquitos y sus padres. Los hijos chiquitos no se preocupan por qué van a comer, no se preocupan por cuestiones de las que sí se preocupan los padres. Ellos simplemente confían indiscriminadamente de que el padre o la madre les van a dar de comer, los van a cuidar, los van a proteger. Frente a cualquier miedo, ellos van con los padres y sienten que están protegidos, por más que los padres también sientan ese miedo. Bueno, eso es dependencia absoluta, y esa es la relación que debe tener con Dios aquel que anda en el Espíritu, aquel que vive guiado por el Espíritu. Ahora, ese es el mandato, andar en el Espíritu. Efesios también dice, sean llenos del Espíritu. Fíjense, imperativos, anden, sean llenos. Estas son cosas que nos corresponden a nosotros. Y a continuación, Pablo lo que va a hacer es, después de presentar este mandato de andar en el Espíritu, presentar un conflicto que se da en la vida de todos los creyentes. Presentar una paradoja, un asunto de tensión en todos los creyentes, y es uno de los grandes temas dentro de la enseñanza de Pablo, que es la tensión que se da entre la carne y el espíritu. Fíjense, Pablo lo define de este modo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pablo acá está haciendo un paralelismo. Está utilizando una figura muy típica de su lenguaje, que es un paralelismo adversativo o introvertido, como se lo quiera llamar, en donde contrapone dos conceptos, la carne y el espíritu. Y este paralelismo sirve para enfatizar el profundo contraste que hay entre estos dos conceptos. Es decir, la carne y el espíritu son incompatibles. No hay forma de que convivan. Son dos conceptos que están uno a la completa derecha y otro a la completa izquierda. Uno en lo más alto y el otro en lo más bajo. No pueden convivir. La carne, como ya sabemos, para Pablo, tiene que ver con la naturaleza humana no regenerada, es decir, con la pecaminosidad del hombre. Y aclaro que para Pablo, porque para otros escritores del Nuevo Testamento, tiene otra connotación. Por ejemplo, para Juan la idea de carne tiene que ver con limitación humana. Bueno, pero para Pablo tiene que ver con el pecado. La carne es el pecado de los hombres. Fíjense cómo él lo dice claramente en Romanos capítulo 7, versículos 5 al 6. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En este versículo hay dos cosas que son muy importantes. Dos planos dentro de la historia del creyente. Fíjense, Pablo dice, estábamos en la carne. Habla de nuestro pasado. Pero después dice, ahora estamos libres. ¿En dónde? En el régimen nuevo del Espíritu. Habla de nuestro, yo puse futuro ahí, pero en realidad quise poner presente. Habla de nuestro pasado y de nuestro presente. Estábamos en la carne en el pasado, en el presente estamos libres, estamos en el régimen del Espíritu. Entonces, si hay dos posibilidades, es decir, o estamos en la carne o estamos en el Espíritu, ¿dónde está el conflicto? Podemos estar en uno de estos dos lugares. Bueno, el conflicto se halla en que, a pesar de que estamos en el Espíritu, es decir, a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que fuimos salvados, a pesar de que nuestros pecados fueron perdonados, no siempre andamos según el Espíritu. Nosotros, como ciudadanos argentinos, se espera de nosotros
que andemos conforme a las leyes argentinas. No obstante esto, a veces hay personas argentinas, ciudadanos argentinos, que no andan conforme a las leyes argentinas. Bueno, lo mismo ocurre en este caso. A pesar de que le pertenecemos a Dios, a pesar de que estamos en el Espíritu, a pesar de que fuimos salvos, somos sus hijos, no siempre nos manejamos según sus normas, según sus reglas, según sus leyes, según su voluntad para nosotros. Por lo tanto, aguarden que no sé qué toqué, ahí. Entonces, es fundamental que nosotros reconozcamos este conflicto que se da entre nosotros, que existe entre nuestra vieja naturaleza, nuestro pecado y el espíritu que habita en nosotros. Fíjense, Pablo, el apóstol, reconocía esta debilidad en su vida. Miren cómo lo plasmó en Romanos capítulo 7. Él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estamos en el Espíritu, pero nos cuesta andar por el Espíritu. Entonces, si el creyente no reconoce que se halla en este conflicto vital de tensión entre nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva vida, ya perdimos de antemano. 1 Corintios 10:12 nos insta a que estemos alerta en todo momento. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, un mandato, andar en el Espíritu. Un conflicto, que nos cuesta andar en el Espíritu, a pesar de que estemos en el Espíritu. Y ahora Pablo va a presentarnos un contraste que se da entre lo que resulta de vivir conforme a la carne y de lo que resulta vivir conforme al Espíritu, a lo que él llama las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne, Pablo las describe en este pasaje de la siguiente forma, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas quiere decir que se ven, son algo que se hace visible. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Algo que hay que destacar acá es esa frasecita, los que practican. Ahí Pablo está usando un participio que es una palabrita que se refiere a algo que se practica habitualmente, es decir, aquel que su modo de vida consiste en hacer todo este tipo de cosas. Basta decir que los pecados que podemos cometer no se limitan a esta lista que acá Pablo está dando. En muchos otros lugares del Nuevo Testamento se dan otras listas. Acá está poniendo algunos ejemplos que ejemplifican distintos aspectos de la vida del ser humano, pero en definitiva, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios es pecado, es obra de la carne. Estas tal vez son las manifestaciones más visibles de estas obras de la carne. Entonces, aquellos que manifiestan constantemente en su vida prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios, entonces esa persona no heredará el reino de Dios. En otras palabras, esa persona no ha sido salvada por la sangre de Jesús. Y esto Pablo lo contrasta con el fruto del Espíritu Santo. Él dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo está haciendo tres grupos. Está ejemplificando en estas características del fruto del Espíritu Santo, y cabe destacar que fruto está en singular, por lo tanto, esto es un todo que se debe darse en la vida del creyente, pero Pablo fundamentalmente se refiere a tres grandes
características que se dan en la vida del creyente y tienen que ver, en primer lugar, en su relación con Dios, en su relación con los demás y en su relación con uno mismo o en su intimidad, con aquello que está por adentro de cada uno de nosotros, para que haya frutos visibles en nuestra vida exterior, lo cual es una constante en toda la enseñanza bíblica. Aquellos que están unidos a la vid que Jesús dan fruto, bueno, para que se vean esos frutos, que son acciones que honran a Dios, primero tiene que haber una interioridad en nosotros que haya sido cambiado. Nosotros tenemos que haber sido transformados en nuestro interior y tenemos que en nuestro interior estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Y en esto consiste el equilibrio en la vida cristiana en definitiva, en estar bien con Dios, estar en paz con Dios, estar en paz o bien con el otro y estar en paz con nosotros mismos. Estos son los signos visibles de que alguien está viviendo, está andando en el Espíritu como su forma habitual de vivir. Por lo tanto, concluye Pablo en este pasaje diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si somos ciudadanos argentinos, respetaremos las leyes argentinas. Si somos ciudadanos del cielo, respetamos las leyes del cielo. Si vivimos por el Espíritu, si fuimos salvados, hagamos un esfuerzo, porque es nuestra responsabilidad, andar día a día constantemente por el Espíritu. Es decir, buscando honrar a Dios, buscando adorarle con nuestra forma de vivir. Eso es todo lo que tenía para compartirles. Espero que les sea de provecho, y Sebi, te entrego la palabra nuevamente. Dale, Adri Rosso, ¿estás? ¿Querés tener una palabra de oración? Sí, te damos gracias, muchas gracias, Padre, porque ver estas cosas nos hacen repensar siempre dónde estamos, qué tan cerca de andar en el Espíritu estamos. Gracias te damos porque podemos confiar en que nuestra carne fue muerta el día que creímos en Jesucristo como Salvador, pero también saber de que tenemos que esforzarnos cada día en buscar tu presencia, en conocer qué es lo que querés que hagamos para tu obra, para que hagamos para nuestras vidas, que hagamos para este mundo. Te pedimos que seamos conscientes de que andar en la carne es malo, nos aleja de tu presencia, nos aleja de vos, pero te pedimos que nos ayudes cada día a esforzarnos, a entender de que somos tus hijos y queremos hacerlo mejor, y lo mejor es andar en el Espíritu, como escuchábamos recién. Obedecerte, buscar tu consejo, y te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros, y si te hemos fallado en la carne, te pedimos que nos perdones, pero también que nos fortalezcas para buscar andar conforme a tu voluntad, andar conforme a tus obras, andar de acuerdo a lo que planeaste para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a buscarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.